con el otro usuario. Ya, espero. Perdona, y me salté. ¿Te puedes volver a la tabla de procedimientos? La 8. No, la Aquí sí no estuve, no estoy muy de acuerdo en la aproximación. Es decir, la pregunta, si tengo que hacer esto como pregunta es, ¿estos son procedimientos dentro de esa estructura conceptual o son cuestiones que esperamos que cuando alguien esté abordando un problema realice para resolver el problema? ¿Me explico? Reconocer el término independiente punto de vista como de la forma de la dimensión matemática no lo veo como un procedimiento, no lo entiendo, no lo entiendo como un procedimiento. Y por otro lado, pues me faltaron los procedimientos, digamos, vamos a volver a comenzar. Estamos, la pregunta es, no estamos hablando de procedimientos de resolución, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Si la respuesta es sí, no estamos hablando de eso, entonces, deben volver a mirar esto. Entonces, ahí hay dos tipos de procedimientos. Hay procedimientos de resolución de la ecuación lineal que son como los últimos tres. Y hay otros procedimientos que me da la sensación que son los que les enseño a ustedes, que son los procedimientos de llegar a construir el modelo. ¿Okay? Lo único que puedo decir es que no estoy seguro que esos sean todos los que son, que sea completo eso. No estoy seguro, pero es porque nunca nos sobre eso. ¿Qué significa? Aquí, esto es una cuestión genérica, más general, que es el proceso de modelizar, de construir modelos, qué es lo que hay detrás de construir modelos, y qué de eso que es general en el proceso de construir modelos puede ser particular a este tipo de fenómenos y a este tipo de dispositivos. Nosotros no lo hemos pensado, porque nosotros lo pensamos también. No lo hemos pensado. Pero creo que sí es importante la distinción entre procedimientos, el proceso de modelizar, procedimientos del proceso de resolución. Puede ser una cuestión muy pequeñita, no sé si creo que es la siguiente, donde ponen un ejemplo, ¿no? Ponen un ejemplo ahí. Si estamos pensando en la resolución de la ecuación, pues usualmente los procedimientos de transformaciones sintácticas en el sentido contrario. Ustedes ahí en el ejemplo. ¿Okay? Entonces, bueno, después, en el sistema de representación geométrico, pues, dedicamos un buen tiempo, pues un ratico en una reunión. Yo me estaba ya yendo cuando Andrés hizo una frase. Pensemos en el problema del rectángulo, pero pensemos en el problema del rectángulo como un fenómeno, ¿no? Sé que este lote tiene un perímetro de 12 metros y me impone el distrito que sus características sea que sean un rectángulo con estas propiedades. Entonces la pregunta es, ¿puedo resolver eso? ¿Puedo resolver ese fenómeno? Construir el modelo lo puedo construir dentro del sistema de representación. La pregunta es, ¿puedo resolver ese problema dentro del sistema de representación geométrica?
porque lo que están sugiriendo ahí es yo hago como un modelo geométrico, pero lo resuelvo en el sistema de representación simbólico. Si no lo puedo resolver dentro del sistema de representación geométrico, yo tendría dudas que el sistema de representación geométrico fuera un sistema de representación de esto. ¿Sí? Pero, perdón que te interrumpa, pero si yo dio la idea de que utilizando superposición de segmentos O distancias puede ser un concuerdas. procedimiento desde lo geométrico. Listo. Entonces lo que pasa es que ahí ustedes sacaron una relación con otro sistema de representación cuando estaban hablando solamente de eso. Eso fue lo que me dijo. De acuerdo. Y lo último es en la tabla de fenómenos, de subestructuras y fenómenos. ¿Cuál es? Es sobre todo en la segunda fila que tengo inquietud. Ahí. Bueno, digamos que es la primera. No, es la segunda. Es que depende de. Ya ves, es un problema de mí. Tuve la confusión si los. Coeficiente. Sí, es decir, qué relación hay entre la primera fila y la segunda fila. ¿No? Y entonces eso depende de quién sea la incógnita. Sí. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, Paola también tu segmento. Cuando enviaron la primera versión de borrador. Yo tengo por ejemplo, unas preguntitas. La primera es que en el mapa de la estructura conceptual es más como una fijación personal y no estoy muy de acuerdo en incluir una caja que diga subestructura, sino, no sé, si haya una manera natural de relación entre conceptos en las que se puedan ver esas subestructuras sin necesidad de decir, miren, estas son las subestructuras. Es como si después dijéramos, y estos son los contextos fenomenológicos. Y no se nota como Perdón, como lo que alguna vez tal vez tratamos de llamar como tipos de ecuaciones. algo así, como tipos, sí, que ya van a dar lugar luego a las subestructuras que identifican en la fenomenología. Y casi que lo único que tendría que cambiar ahí es el término subestructuras. Sí, esa fue una cuestión que también ellas inicialmente han Así puesto está. para Yo he tipos. puesto tipos. Sí. Pero entonces mi percepción fue que les causaba confusión luego para asociar si el tipo era su estructura o si el tipo era el contexto fenomenológico. Entonces, les causó un poquito de confusión cuando hablamos de tipos de ecuaciones a qué hacen referencia. Ahora, eso desde, digamos, desde la comprensión de ellas de a qué son sus tipos, o a sus estructuras o a los contextos. Entonces les dije, prefiero que quiten la palabra tipos o lo que ustedes llaman tipos es lo que realmente corresponde a sus estructuras. Lo segundo, había un problema de cómo represento las subestructuras sin hacer uso del sistema de representación simbólico. Era bastante difícil. Y lo que hicieron ellos me pareció precioso de que intentaron, le dije, intenta identificar qué es lo que está detrás, qué Llamamos conceptos. algo como relaciones entre términos, porque igual están hablando de los términos independientes, De acuerdo, yo coeficientes, no te entiendo que es eso es como lo, algo así, lo que tú propones que es da válido. lugar a tal Exacto. cosa. Y obviamente luego Estamos de acuerdo, identifican si se pudiera organizar de tal forma de estructuras serían más naturales, si se ve un poquito como apartado, o hacer estamos de acuerdo. referencia a lo que te digo, a los términos, es algo que tenga que ver con los términos. Sí, Como eso. pero bueno. el trabajo fuerte Sí, en ese sí, sentido fue que ellas intentaran separar lo simbólico de lo conceptual. Sobre todo por una razón que ha estado implícita todo el tiempo. Estamos hablando de la acción lineal. Estamos hablando de algo que, digamos, como que naturalmente habita en el sistema de representación simbólica. Pero- Continuar con mis preguntas. Es que me da la sensación que ustedes están respondiendo las dudas que van para el tutor. Ese tutor está haciendo trampa.
En Mac los tutores nunca han llegado a A responder las su grupo. preguntas del grupo. Las que iban a No, mentiras, ellas hicieron pero eso. Vale. No, pero No. Mi comentario, mi comentario es peor aún, porque no es sino eso, sino voy a responderles a Andrés sobre la respuesta que le dio a ellas, bueno. que es, si tienen confusiones, que resuelvan las confusiones. No adaptemos la estructura conceptual para que no tengan confusiones. ¿Me explico? Es decir, tipos, me genera confusión. Bueno, pongámonos de acuerdo, cuando hablemos de tipos, estamos hablando que de esas características estructurales, o estoy hablando de una clasificación, o como darle sentido ustedes mismas a qué quiere decir tipos. Desde que ustedes ya lo tengan claro, así mismo pues lo van a presentar y ya lo van a poder iniciar, creo. Yo no veo la confusión con los contextos fenomenológicos aquí. Estamos hablando de parte matemática. Lo difícil de los contextos fenomenológicos es lo que les pregunté ahora. En términos de fenómenos, como lo describo. En términos matemáticos, dejamos ahora. Sí. Bueno, mi pregunta sobre el listado de procedimientos en listado del campo conceptual. ¿Cuál es el papel de ese listado en este análisis que están haciendo? ¿Por qué lo pregunto? ¿Cómo se podrían incluir ellos en la estructura conceptual, en el diagrama de sistemas de representación? Porque es que pareciera que, por un lado, fuera la estructura conceptual, bueno, en sistemas de representación retoman la simbología de esas subestructuras, pero ¿y todo ese listado de procedimientos en dónde quedó? Eso, entonces también me surge la siguiente pregunta, ya al mapa de sistemas de representación, y es, ¿hay relaciones entre subestructuras? Aunque habíamos dejado de lado la discusión sobre equivalencia, dado el ejemplo que presentaron en la siguiente transparencia, por favor. Tú dijiste, sí, y es que esta se relaciona con otra relación que tenemos allí, entonces digo, ¿hay una relación? Nosotros sabemos que por equivalencia o ya al resolverla va a haber, pero de esto queda como muy en el aire, porque sí debería haber una conexión entonces con la otra, pero volvemos a la pregunta, ¿hay equivalencia entonces entre subestructuras? Me preocupa un poco el uso de los términos técnicos, y es, cuando yo digo la representación simbólica, eso, desde lo que yo creo, no es un sinónimo de sistema de representación simbólico. Y en algunos momentos creo que lo están tomando como sinónimos cuando dice, y en las representaciones geométricas o en la representación ejecutable, y no es lo mismo. Lo último es, me pareció muy chévere la tabla que relaciona subestructuras, fenómenos, contextos fenomenológicos, creo que eso nos ayudó mucho, pero mi inquietud está en cuanto a la definición de los contextos fenomenológicos, y entonces me fui a los apuntes a buscar como esta indicación o sugerencia que nos hacen de los contextos fenomenológicos deben dar cuenta de la característica estructural que organiza los fenómenos, esa cualidad, esa propiedad, no necesariamente matemática. No es restrictivo que no sea matemática, pero, por ejemplo, en la anterior, aquí decimos valor adicional, o cuando hablaste del factor, es diferente cuando ya dicen proporcionalidad directa, o sea, como que ahí ya se asocia un concepto matemático. Entonces, pues como decidir si vamos a hablar de manera más general de esa característica. Sí. No, ya tenía un par de preguntas, pero ya ustedes abordaron eso. Lo único es... Sí, porque... Sí. Sí, me les gustaba. Términos, descripciones, subestructuras, ejemplos. Ya. Acá, para la presentación, o sea, es una cuestión de... Pues tiene que ver con algunas preguntas que ustedes hicieron. Y es... Ustedes están definiendo no algo desde lo conceptual que encuentren en los apuntes ni que encuentren, digamos, en las notas o como ejemplos, sino están definiendo lo que para ustedes es. Pero me parece que en la presentación, de pronto en algunas cosas muy pequeñitas, hizo falta eso, o sea, que dijeran para nosotros, ¿sí? O asumimos esto de esta manera y por eso, y entonces dar la explicación.
La parte de las subestructuras, de pronto lo que Andrés estaba diciendo, ¿qué fue lo que llevó a que ustedes dijeran eso? Me parece importante porque eso pues, es lo que ustedes están mostrando de qué significado le están dando ustedes a las cosas que están presentando. Y por acá, cuando están hablando, acá, pues es lo mismo, es de dónde salieron esas descripciones de allá arriba. Y lo habíamos hablado antes de, bueno, y cómo llamamos a ese elemento que está metido allá en esa representación, que es la que, como dijo el profesor ahora, pensamos en ecuación lineal y nos imaginamos esa expresión. Entonces, cada elemento de esa expresión tiene un nombre, Sí. y entonces que ustedes le dieron un nombre para poder diferenciarlo y poder hacer un énfasis en que esto es cuando se escribe o se representa de esta forma y este es diferente porque se representa de esta otra, pero están mostrando las relaciones entre esos elementos de la ecuación, ¿sí? Para, pues, digamos, para el momento de la explicación. Yo supongo que todo esto está escrito obviamente en el documento, pero están presentando esto. Y puede ser información que la persona que está atendiendo a esta presentación pues le haga falta para poder comprender un poquitico o para tener unas preguntas que digamos sean también un poco más concretas. Y lo demás ya lo respondieron. Ahora respondan las preguntas. Sí, por favor. Después de que responda, yo tengo otras preguntas, pero ya es para las vacaciones. La actividad 2.5, siempre hemos hecho una actividad 2.5. Para el 25, para el 25 y primero. No, en el listado del campo procedimental, sí, pues evidentemente hay unas que no van acorde a lo que queremos como tal con respecto a la ecuación lineal. No agrupar los términos semejantes, pues realmente no hay porque nosotros solo queremos llegar como a ese modelo de ecuación a partir de un texto. Entonces, sí, evidentemente sí es como un error nuestro en esa parte del campo procedimental. Dentro del análisis, pues sí lo vamos viendo, porque lo que hacíamos era, bueno, leíamos una situación, en el momento de hacer los tipos, leíamos la situación y mirábamos, bueno, ¿cómo se ve ahí esos elementos de la ecuación lineal? Entonces, ¿cómo empiezan a decir que este es 3 veces o que es un producto o que es la velocidad? Y desde ahí, pues empezamos a mirarlo del campo procedimental, exagerando un poco. Yo no tengo ningún. No, Pues no es es- exageración. De hecho, les voy a pedir que exageren más. No estábamos tan de acuerdo. Es decir, ahora sí, perdón que te interrumpa, pero decir, reconocer el término independiente de ecuación lineal asociado al concepto de proporcionalidad. Eso se puede decir de muchas maneras, se puede desmenuzar más y dentro del proceso que a ustedes les interesa es una de las muchas cosas importantes. No, Pero entrar en tanto detalle aquí no va a repetirse cuando estén ya hablando de esos procedimientos que sí tienen que ver con esas acciones concretas. pues nunca lo hemos logrado ni lo lograremos, pero que no está claro en los apuntes, por lo menos aquí en mi mente, para mí lo ideal sería, perdón que nos saltemos, pasa siempre, porque eso hablar de para mí lo ideal sería que cuando ellas llegaran a construir grafos de criterios de logro, todos los criterios de logro surgieran del análisis. Pero el nivel de detalle con el que quede esto se va a replicar entonces allá. Claro. A eso voy. Claro, entonces en cambio de tener que inventárselos allá y decir, es que estoy Los hablando toman, del análisis. ok. Es que sería lo ideal. Ya. Pero a mí lo que me preocupa es que esto vaya por un lado y el análisis que han hecho de los contenidos. O sea, yo entonces, porque me parece este listado, y digo, pero bueno, me acaban de mostrar esto, luego unos sistemas de representación, pero ¿y esto cómo entra allí? Sí, Entonces- de acuerdo, estoy de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Es que ya se está tratando un tema diferente del que hemos tratado. ¿Sí? Pero no
no las angustiemos. ¿Sí? Lo que está diciendo Paola es, si nos ponemos, creo que no, ustedes no han podido hablar. Tranquilo. Si acordamos, como dijiste tú, es que nuestro tema es pasar del fenómeno al modelo. Entonces los procedimientos pues, son los primeros, Sí. los 6. ¿Ok? Si esos son los procedimientos, entonces ¿cuáles son los conceptos? Es lo que está diciendo Paola. Y entonces esa estructura conceptual que está antes no necesariamente es coherente con estos procedimientos y con este tema, es lo que está diciendo Paola. Pero tranquilas. Porque yo creo que es en estos 2 meses que ustedes han ido concretando y delimitando mejor cuál es su tema. Y la estructura conceptual la hicieron hace 2 meses. No me salvean. Primero me excuso que en 5 minutos tengo que irme. Tengo terapia. Pero entonces yo no estoy tan de acuerdo con lo que planteas, porque iría en contradicción con lo que hemos hablado del módulo 2, independiente de lo que termine siendo la unidad didáctica. Porque siempre nos restringimos solamente a lo que tiene que ver con plantear o modelar con ecuaciones. Entonces, obviamente, todo se desbaratan, que todo se restringiría a ese campo. Mi indicación particular fue cuando quieren abordar lo procedimental, porque en un principio ya lo estaban pensando en eso. Se concentraron solamente en formular, en modelar, y entonces que el campo procedimental de las ecuaciones lineales es más amplio. Entonces, cuando tienen una ecuación, piensen qué se hace normalmente. Se agrupan términos, se simplifican, se trabajan. Ya cuando terminen definiendo puntualmente su unidad, bueno, de todos esos procedimientos nos interesan los 4 primeros. Un poquito más esa incluso para todo. Porque incluso si hiciéramos lo mismo con lo fenomenológico, pues hubiera sido muy restringido. Entonces, la indicación siempre fue ecuación lineal, así no se lleve todo, hay que abordarlo lo más general posible. De acuerdo, cuando vayan a formular los objetivos, ahí ya van acotando. De todo esto que hicimos el semestre pasado, en los objetivos nos vamos a concentrar. De acuerdo. No nos hemos dejado respuesta. Yo voy chuleando. Mucha suerte. No, chuleando. Mucha suerte. Porque yo esperaría que escuchando estas discusiones entre nosotros, en que ustedes no intervienen porque estamos peleando entre nosotros, ¿sí? Pues ahí se aprende. ¿Okay? Sí, es una reunión de comités, pero con asistentes. Listo, chicos, sigan. La palabra equivalencia entre, bueno, es que esa palabra de verdad todavía no hemos podido con ella, porque puede que sí exista, pero entonces volvemos a lo mismo. Nosotras queremos es que puedan llegar a modelar, ¿sí? Entonces ahí que no la dijeron, pero la mostraron. Hicieron referencia a... Sí. Y es que iba lo mismo que ustedes estaban comentando. Desde un principio pues habíamos dicho, y yo le dije a Catalina, pues no va a poner transformaciones sintácticas porque haríamos referencia a que algún procedimiento se hizo y se llegaría a la otra. Y estamos diciendo que no vamos a hacer eso, pero entonces después hablábamos y decíamos pues lo que ustedes están diciendo. Entonces metemos lo de resolver o no, o dejamos solo el tema o no. Entonces pues realmente ahí sí nos fuimos siguiendo algo así, lo que ustedes nos han dicho, y realmente dijimos, metamos todo lo que podamos, porque creo que uno de los más grandes errores que tuvimos en las anteriores, que quizás por nosotras, eso no, entonces le sacábamos, entonces dije, pues al meterlo y ya de pronto con algún comentario no sabe si es necesario abordarlo o si realmente no lo vamos a tener en cuenta para nuestro entonces, trabajo. Sí faltaría hacer todos los... entonces la relación con... Sí. De hecho, cuando lo dije, sí me di cuenta y dije, no está la línea. O sea, sí está Sí, en coherencia, pero no, o sea, o entonces ponemos esta transformación o no se pone. Pero, Yo sentí lo que tú dices, lo que yo... Tocaría llenar eso de flechas por Sí, favor. Claro. claro. Pero Exacto, ahí están hablando de la representación simbólica, ahí no están hablando. Pero tomaron las estructuras como base. Sí. La representación simbólica de las Están poniendo un estructuras. ejemplo de una posible transformación sintáctica dentro del sistema de representación simbólico que debería haberse puesto en el otro sentido para que fuera un proceso de simplificación, no de expansión. La expansión se vuelve Infinito. Pues, pero, digamos, esto va en otro sentido, pero entonces yo digo, ¿y este hueco? No, de acuerdo, es un eje.
si yo hice la presentación, les voy a dar solamente un ejemplo de todos los posibles ejemplos, porque no me cabe todo. Digo yo, Juan. Ahí en el marco no me cabe todo. ¿Ya terminó? No, No Sí, hemos yo dejado no- hablar, no- pero no respondo. dicen 2 palabras, entonces decimos 20. Bueno, La segunda pregunta ya. Yo me excuso. en la presentación que hicimos de Bueno, la pues, sí. estructura conceptual, sí hemos tenido algo de confusión en la parte de lo que Pedro nos comentaba sobre las operaciones. Primero, pues creo que esas nosotros las definimos en otro lado, que no tenían ninguna relación con el anillo conmutativo en el que lo estábamos trabajando. Pues digamos que por simplificación y también por escogimos el anillo de los racionales y pues esta vez sí quisimos abordar un poco más las operaciones que ahí habían, porque sí, digamos que en el mapa anterior creo que una de las estas fue que nos se quedaba claro si las operaciones salían de la ecuación o si venía de algún conjunto en específico. Entonces esta vez pues quisimos que saliera de algo más específico y digámoslo así como para reducir el, el no sé, el conjunto escogimos pues para el anillo conmutativo de los racionales. ¿Cuál nos falta? Pero Sí. lo de las operaciones, lo que decía Pedro, pero son operaciones entre los Sí, términos. es que ahí me falta una cosa Sí. y es, sí, voy de la derecha arriba, perdona, de la derecha arriba y entonces bajo ahí. Es una igualdad. Y esa conexión de igualdad algebraica al anillo Sí. es demasiado directa, porque ahí lo que está es todo un problema, que tengo una ecuación que quiero resolver. Sí, Y toda esta parte de aquí desde- es algo que utilizo en esos procedimientos de resolución de la ecuación. Pero me falta todos los procedimientos o todo lo que tengo que decir de resolución de la ecuación. ¿Me explico? Sí. Sí, ahí sí falta la idea de equivalencia entre ecuaciones. La que quitamos. Y, Sí. y ahí sí falta... Sí. Sí, que vamos a dejar todo. Es que como vimos que equivalencia no, pues la verdad la mejor opción fue Sí, pero Carlos nos dijo, dejen la palabra por ahí. sí. No, todo este pedazo de aquí es muy grande en el sentido de detalle Sí, claro. para algo que no está arriba. La verdad nosotros la teníamos por ahí suelta. Carlos nos dijo, dejen la palabra en algún lado y nosotras como que es que equivalencia no. Borrar. Y es que Sí. además llegar aquí sí da lugar a algunos de los procedimientos que tenían de empezar a reducir. Porque es igual la Sí, otra duda varios que nos procedimientos. quedaba luego de empezar el diseño es si realmente toda la parte distributiva asociativa, todo eso lo vamos a usar dentro Sí. de los tipos que teníamos en un principio. Porque Entonces entonces dijimos, podría dejar por las ahora- propiedades, Sí. porque tampoco sé. Igual Exacto. es que nosotros podríamos poner muchas lupas en cada cajita. Y eso, Sí. entonces también. En principio, pues, de hecho, las habíamos, con la subestructura las habíamos relacionado, pero entonces pasaba eso. Bueno, entonces para esta subestructura, uno, ¿cuál de estas propiedades podría utilizar? Entonces surgió lo mismo, ya era como más y más y dijimos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Yo creo que está claro, ¿no? Que hay un hueco ahí. Sí, señor. Porque aquí todo se está hablando del proceso de resolución de ecuaciones y no se está explicando cuáles son las bases que permiten Resolver. Sí, señor. ¿Ya? Ya, yo tengo entonces un comentario. Bueno, el primer comentario ya lo dijo Catalina. Quiero insistir. Para el próximo módulo. El tema. ¿Cuál es el problema? Ya ni siquiera hablamos del tema, hablamos del problema. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ustedes lo tienen claro. ¿Ok? Y entonces, como ya lo discutimos aquí entre nosotros, de todo esto que ustedes están haciendo, pues se van a centrar en unos trozos. Y esto les sirve es como contexto general para eso. Entonces, dado lo que ustedes están diciendo, de hacer este proceso de movilizar, a mí
me surgen dos cuestiones que van a tener que trabajar en el próximo módulo. Y siempre sucede que van a trabajar en el siguiente módulo cosas que pertenecían al módulo anterior. ¿Okay? Eso no hay remedio. A medida que uno va avanzando es que va No, y llenando es la idea. los huecos que le quedaron atrás. Entonces, el primero es este problema de procedimiento. Ya dentro de lo que es su interés. Yo tengo una sugerencia. Si nos vamos a la tabla de subestructuras y contextos fenomenológicos, siéntense con, no estoy diciendo 25 diciembre, siéntense con 28 días. exacto, 24 quizás. y dése cuenta que ahí no todas las expresiones de los ejemplos son del mismo tipo, expresadas, ¿ok? Y eso es normal. Hay unos fenómenos que son fenómenos en sí mismos y otros que son sencillamente problemas de un fenómeno. ¿Ok? Pero traten de como echarse para atrás, en el sentido de qué es lo que sucede, cómo expresaría yo un fenómeno relacionado con densidad, masa y volumen. ¿Me explico? ¿Cómo, Sí, cómo expresaría el fenómeno? Sí. No el modelo, porque es que dense cuenta que ahí ustedes ya me están dando el modelo. Entonces ya el fenómeno. Porque a ustedes lo que les interesa es ver cómo ustedes, aunque ya sepan cuál es el modelo, cómo abordarían ese problema, ese fenómeno, para llegar al modelo, para saber cuáles son los procedimientos que se necesitan para llegar ahí. ¿Me explico? Porque si no, no los vamos a descubrir. Ya estamos saliendo de lo contenido, ya casi podemos hablar del estudiante. Y entonces ahí sí nos va a interesar pensar, pobre estudiante, qué es lo que le pasa en la mente cuando se enfrenta con eso y no tiene ni idea qué hacer. Y qué es lo que estamos esperando que haga en detalle. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es no, sigo teniendo solamente la duda con las primeras dos que ¿me dejas ver la segunda parte de la tabla? La segunda fila toma conseguir un fenómeno real, porque ese no es un fenómeno. Ustedes están metiendo ahí el modelo dentro del... Sí. ¿Okay? Y si no encontramos, nos olvidamos de esa subestructura. ¿Okay? Necesitamos fenómenos, es que lo que necesitamos... La pregunta que me estaba haciendo yo, pero que no la voy a poder dar bien. El ejemplo del fenómeno en cada fila. En cada fila hay un fenómeno. Ese fenómeno es diferente desde el punto de vista de los fenómenos que están en las filas. Es decir, voy a intentar que lo que estamos llamando fenómeno y su estructura, o sea, que esta representación no surja de la misma lectura de lo que ustedes escribieron allí, sino que en esencia, como sucede con el ejemplo de grados centígrados, es que por la misma definición Exacto, eso es perfecto. está dado, mientras que el siguiente viene de las condiciones que ustedes están dando en una situación. Entonces, sí, me salió. Entonces, es como si arriba ustedes estuvieran diciendo, calcule los Pero, grados por ejemplo, centígrados. el tercero está perfecto. Ajá, El tercero está perfecto. sí. Porque el modelo está embebido dentro de las condiciones del fenómeno. Sí, ahí entra el valor medio. Y el otro de temperatura, pues también es muy parecido al otro, pero son... pues es un ejemplo perfecto. Sí. El primero y el último son ejemplos. Porque entonces ustedes me dirían, mire, son de temperatura, pero son fenómenos diferentes. Claro. Y corresponden Y yo puedo entonces... calcular aquí despejando, puedo calcular grados Celsius.
Sí, pero es diferente a cómo está. a la otra forma. Eso es claro. ¿Puedes volver a la pregunta anterior, Carlos? Lo mismo yo El veo segundo con y la el segundo y el tercero son muy bonitos porque son físicos. Ujú. ¿Sí? Son físicos. Entonces las características estructurales son características de propiedades de la naturaleza. ¿Sí? Ujú. Pero en el primero y el cuarto sucede algo. Habría que ver si hay un fenómeno en finanzas o algo Sí. donde se me ocurre surja algo. Sí, Ok. ya ¿Mío? entiendo lo que... Pues la verdad sí, Sí, es una sí, naturaleza. al principio cuando lo hicimos, pues sí fue como la idea de nosotros buscarlos, como encontramos esos, y pues era como lo que ellos nos habían planteado, intenté mirar si en la física hay, si en... Pero pues digamos que ya buscábamos y sí habían unos que quedamos como... Entonces, ¿Pero que... por qué? Porque, bueno, buscábamos y buscábamos, iba un fenómeno, pero no, la verdad, y sí, no, pero como que no se ve, sí se ve. O sea, sí, la verdad, no encontrábamos, como tú decías, sí tenía alguna relación, pero pues también considero que pronto pues también es cuestión de tiempo, no Claro. teníamos todo el tiempo. Por eso, Entonces, precisamente, por ejemplo, en estos días estoy hablando con un compañero y creo que en lenguaje hay una que se puede utilizar como la última para conteo de sílabas, algo así. Pero ya era como, yo, pues algo que, sí, ya como muy encima, yo dije, no, pues ya no. Mira, ve a hablar con los de lenguas, los dos. Ve a hablar con los de lenguas, con los de química, con los de física, con los de educación física. Sí. Sí, Los índices de masa corporal y sí, demás, algo no así, sé, hay sí. cuestiones que muy chéveres, Los así cálculos como de está lo de eso- temperatura, Sí, tiene que ver con sale. eso acá. y es posible que encuentren entonces ya otro fenómeno para el segundo. Sí. Listo. Oh, pero también hay una cosa que es importante, no por, lo voy a decir, hay, en estos hay unos fenómenos que surgen de que alguien definió algo de una manera. Entonces la densidad, bueno, densidad no tanto, lo de las temperaturas, sí, las temperaturas es una cosa puramente construida por uno, Sí, sí. es una cuestión de escalas y ya está. Constantes. La densidad sí tiene una característica fenomenológica, es decir, si hay algo que me interesa como propiedad de los objetos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Lo que quiero decir es que en algunos casos esto surge de una definición, porque las dos de temperatura son parecidas, son Sí. definiciones. Escalas, ¿no? Mientras que lo de densidad sí tiene mucha más fuerza. Y de pronto lo de sílabas, pues tiene más sentido. ¿Okay? O lo de masa corporal, Pero es como por pero encima también de la es, escala. exacto, es también como Sí, escala. No estoy diciendo que los que sean definiciones de este tipo sean malos, pero Pero yo le veo más sentido, aunque sean definiciones de alguien sobre una escala, le veo más sentido a que no sea la traducción. ¿Ve? Entonces, sí, estamos hablando sobre todo del segundo. ujú. El, Y el- el tercero me parece bien. Sí, es que Pues tiene implícito lo del punto medio. ahí está metida la idea de marca de clase y ya está. Pero ¿cómo es que ustedes van a estar jugando alrededor? Pero muy bonito todo. Hacer un comentario. Y es, como ya estamos a punto de pasar a lo que han añorado tanto, que es pensar en qué vamos a hacer con los estudiantes. Ah, yo pensé que trabajar tercer y cuarto módulo conmigo. Exactamente, pero el cuerpo no. Es que sería una redundancia, una repugnancia. Es hora de llorar, Rocío. se van Entonces a mí lo que me da... ¿Será lo que me da para miedo- vacaciones la única tarea no puede ser como un trabajo, algo psicológico para abordar estos dos módulos? No, sí, no, ya pasamos por eso, ustedes también van a tener que pasar. Ah, bueno. ¿Con Carlos? ¿Con Carlos? No. No sé qué referencias tienen de mí. Bueno, pero no me interrumpa. Es que esto me parece muy importante pensando en el módulo 8. Y es,
Cuando terminamos el análisis de contenido, enviamos la actividad 2.4, entonces vamos a recibir la evaluación y, ay, sí, nos dijeron que faltaba esto, pero ya vamos a empezar el análisis cognitivo, que era lo que más añorábamos, entonces, ¡pum!, dejamos de lado el análisis de contenido. Y es la Catastrófico. base para pensar en ya los procedimientos y además cuando estemos pensando en el informe final, ahí es cuando nos damos cuenta que en algunos casos en nuestro trabajo resulta ser una colcha de retazos, porque no se logra esa coherencia. Entonces la recomendación que yo les hago, digamos la tarea, que afinemos el análisis de la actividad 2.4 lo más que se pueda, porque va a ser la base para análisis cognitivo, pero sobre todo nos va a dar la tranquilidad a todos de que es algo que ya está, y que cuando lleguemos al módulo 8 en realidad va a ser solamente una revisión de qué presento, qué no, y no digamos, uy no, es que esto se arreglaría volviéndolo a hacer. Lo Es que como una significa que sugerencia. no tiene que escribir un documento para presentarlo, pero sí dejar claramente registrado para ustedes en sus archivos cómo se mejora esto con lo que hasta ahora pueden mejorar. Tener Y- eso en su mapa y decir, no, ya, así que así no estén haciendo la descripción, pero que ustedes digan, uy, esta conexión, Sí. este procedimiento ya lo metimos, tú, Exacto. Y esta es una recomendación que hacemos siempre, pero después se olvida por razones de tiempo. A hoy, la discusión que ustedes han visto entre nosotros, pues algo les ayudará para mejorar esto sin tener que hacer transparencias, sin tener que hacer documento, pero dejando registradas las cosas para que dentro de un año y medio, cuando vayan a escribir, se basen en lo que están registrando de estas mejoras y no en estas transparencias o en el documento que entregaron hoy. ¿Ok? Pero eso tiene un paso adicional y es lo mismo les va a suceder cuando estén en la actividad 3.2, que van a decir, uff, claro, estamos pensando en eso, vimos que faltaba allá en el algo. contenido nos falta, pero como no tenemos tiempo sino para la 3.2, pues eso nos acordamos algún día, ¿sí? Y no se queda registrado, y como dice Paola, cuando llega al módulo 8, lo que tengo, que tampoco hay tiempo, aunque sean 2 meses, Sí. es lo que tengo para el contenido, pues lo que tenía yo aquí, lo chanto aquí, y después viene lo que hice en cognitivo aquí, y resulta que esto no funciona. Y de ahí a las tareas, igual. Es que todo empieza, entonces, si vamos acumulando, eso es como una bola. O sea, en resumen, van a añorar sus vacaciones para tener tiempo para arreglar esto. Wow. No, pero sí Carlos ya me nos cuenta tiene ahorita, sobre todo el final, ¿cierto? Sí, no, es que después eso termina. Me presiones más. Todo eso que les Esas estamos diciendo. incoherencias después dan una sensación baja de calidad, Sí. horrible. Y resulta que no. Lo que se pareciera todo es un pegote, entonces pareciera que después las actividades se hicieron, tocaba hacerlas, pero no porque llevemos Una coherencia. Claro. Si de aquí salió tal cosa. No tienen Y coherencia. es muy bonito cuando ustedes han hecho eso y van a contar el cuento, porque entienden qué fue lo que se hizo. Aquí voy a venir al examen y contar la experiencia 4. Y es físicamente un grupo que realmente terminaron dándose cuenta de su tema Al cuando final. estaban ya en el módulo 4 más o menos, más adelante. Y no sé cómo sacaron el tiempo y el esfuerzo Sí. y rehicieron todo. A mí me gustaría invitarlas a la actividad, a la presentación de la actividad 7 de Mat 5. No sé qué irán a hacer los grupos, pero lo que yo espero, o sea, recordando lo que hizo Mat 4, fue darse cuenta de todo lo que ignoró. Y decir, uy, esto lo dejamos de lado, esto tal otra, y tendríamos que ajustar esto, otra cosa. Entonces me parecería muy chévere que ustedes pudieran Eso, acompañarnos presencial o virtualmente. La de mañana. La 7.3, ya estoy pensando perdón. en el otro módulo, Ya. que es donde ellos resumen las debilidades de su diseño y piensan en ajustes. Y, por ejemplo, este grupo en esa actividad dijo, uy, es que hasta ahora nos dimos cuenta. estábamos metidos con la derivada y resulta que no nos interesaba la derivada. Claro. Esas actividades 7.3 y 7.4, y ya eso dicen, y lo nuevo es.
Pues es que me parece muy bueno. Pues es que Pobrecita. nosotros somos conscientes, nosotros somos muy conscientes de somos de nada sirve que somos conscientes. Y nos pasa a todos, nosotros también nosotros ahora ya estudiaron 40 horas para poder hacer todo lo que queremos hacer. Pero lo que le estamos diciendo es más una cuestión de cómo valorar prioridades de cosas dentro del tiempo disponible. Muy Pero bien. muy chévere. Muy Pues, chévere. Ay, bueno, las felicito. llegaron a Pues una yo cuarta parte. felicitando, sí, un cuarto. Ay, no se lo digo. Felicitaciones. Muy Carlos chévere. ya no Y son sigan. cuarto de la Ya no son Sí, minipas. Carlos. Sí, segundípara.